Bien, a ver, mientras se vuelven a conectar los compañeros, por favor no olviden, para los que ya están en línea, que la nulidad que solemos pronunciar de manera muy usual y cotidiana, y cuando establecemos que un acto jurídico o un contrato, en el caso de nuestra materia, es nulo, no vale absolutamente nada si vale el término, estamos hablando de nulidad absoluta. Cuando escuchemos o cuando compartamos el término anulabilidad, estamos hablando de una nulidad relativa. ¿Cuál es la diferencia marcada entre estas dos figuras jurídicas? La nulidad absoluta de ninguna manera se puede arreglar, se puede subsanar, si no es con otro contrato que cumpla todos los requisitos llamados por ley. No es confirmable, dice el Código Civil, no es subsanable, por tanto, no tiene valor legal. Esa es la nulidad. En cambio, la nulidad relativa o la anulabilidad, ¿sí?, es un acto jurídico y una forma de ineficacia de los contratos o de los actos jurídicos que tienen vicios internos. Las causales de nulidad son relativas, como quien dice, no son absolutas. Y por ello, porque son relativas, la ley considera que mientras no se declare su invalidez legal, esos contratos pueden tener dicha validez. Sin embargo, ¿por qué les da esa opción la norma legal? Porque en la anulabilidad los actos jurídicos o los contratos se pueden subsanar, se pueden confirmar de alguna manera y cumplir con las observaciones o subsanar el vicio moderado que tienen. Por eso se llama anulabilidad. Más adelante vamos a ver sus características principales. ¿Ya? A ver, que se vayan conectando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sin ningún temor. ¿Está claro, Rodrigo? Jocelyn. No hay ninguna duda absolutamente. Está todo claro, Doc. Ya, por favor, tomen muy en cuenta. Bien. Veamos entonces. Casos vistos desde la doctrina civil que tienen que ver con la nulidad. A ver, ¿en qué casos podríamos hablar de nulidad desde el punto de vista doctrinal? Falta grave en contra de la ley, moral y el orden público. Cuando hablamos de falta grave en contra de la ley, es asumir una decisión o una interpretación contraria a la ley, ¿cierto? Moral, el sentido común de diferenciar el bien del mal, y el orden público, las normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio. Y volvemos a aterrizar en el 491. El 491 establece de forma clara qué tipo de contratos y documentos deben hacerse en el formato público. El no cumplimiento de esos requisitos o formalidades genera la nulidad del contrato o del acto jurídico. Causa ilícita en el contrato, ¿cierto? No olvidemos y más bien recordemos que la causa como requisito del contrato es el por qué. Esto viene de la mano de la motivación que ha generado en las partes celebrar determinado contrato. Si la causa es ilícita, es decir, es ilegal, entonces estamos diciendo de nulidad también ese contrato. Cosas fuera del comercio o servicios contrarios a la ley.
En la materia de obligaciones, y lógicamente en la materia de contratos, hasta en la materia de derechos reales, se establece qué bienes o cosas están dentro del comercio humano y qué cosas o bienes están fuera del comercio humano. El hecho de celebrar un contrato para la disposición de bienes o cosas que estuvieran fuera del comercio también constituye un vicio o causa de nulidad del contrato. A ver, ¿quién se acuerda de algún bien o cosa que está fuera del comercio humano? Que lo han llevado en derechos reales, en obligaciones ¿Cómo? también. ¿Cómo, doctor? ¿Quién se acuerda qué bienes o cosas se encuentran fuera del comercio humano? Es decir, el ser humano no puede comercializar esos bienes o cosas. ¿Qué bienes o cosas Mm, están fuera del comercio humano? Bienes del... No, no ubico, doc. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? Jocelyn, ¿qué cosas no se pueden vender ni comprar? No se pueden comercializar. Por decir, los bienes materiales se pueden comercializar, ¿sí o no? Los bienes muebles y inmuebles se pueden comercializar. Fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, se pueden comercializar. Divisibles, no divisibles, se pueden comercializar. Bienes de dominio privado, bienes de dominio público, se puede, si son de público, con ciertas comodidades, pero se puede comercializar. ¿Qué bienes estarían fuera del comercio, fuera de comprar y vender, y que de hacerse un contrato con referencia a aquellos, estamos diciendo de nulidad? Eso nos está diciendo la verdad. ¿Será que mi nombre puedo venderlo? ¿O mi apellido? ¿Será que puedo venderlo? ¿Es objeto de compra-venta? No, no. No. ¿Mi capacidad jurídica será que puedo venderla? Tampoco. ¿Mi estado civil será que es comercializable? Tampoco. ¿Mi imagen, mi decoro, mi honor? Tampoco. Entonces, las cosas o los bienes no susceptibles de comercializar, es decir, que no estén dentro del comercio humano, son los derechos personalísimos de la persona. Esos derechos que ustedes han llevado en civil una persona. Lo que quiere decir que si vendo mi estado civil, ¿el objeto es lícito o ilícito? ¿Qué creen? Ilícito, pues, doc. Ilícito. Y si el contrato es ilícito, ¿ese contrato tendrá valor o será nulo? Sería nulo, doc, porque ya nacería así. Exactamente. Ahí está la clave. Fíjense que uno de los requisitos, o dos en este caso causa y objeto, son ilícitos. Y al ser ilícitos, ese contrato nació muerto. Por tanto, ese contrato es nulo de pleno derecho. Y un último caso que nos establece la doctrina sobre nulidad. Ausencia de elementos esenciales o los establecidos por ley para cada caso concreto. ¿No ve? El contrato que sea declarado nulo va a tener ausencia de ciertos elementos esenciales o requisitos esenciales plasmados por ley. Y el hecho de que haya esta ausencia, esta carencia, lo hace prácticamente nulo. Bien, veamos, ahí está, la nulidad. La hemos visto. Antes de ver la nulabilidad, voy a compartir con ustedes qué es lo que dispone el Código Civil con respecto a la nulidad. Ahí está. A ver, ahí la tiene.
Capítulo octavo de la nulidad y anulabilidad del contrato. Verificación judicial de la nulidad y la anulabilidad. Fíjense, teóricamente decía hace un momento, ¿cierto? Cuando decimos la nulidad de pleno derecho, funcionaría de forma automática. Pero les decía que en la realidad deben ser declaradas judicialmente. El artículo 546 del Código Civil, lógicamente, establece que la nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente. Por tanto, para declarar ineficaz, ya sea por nulidad o ya sea por anulabilidad a un contrato, tiene que emitirse una sentencia judicial. Primera condición que fija el Código Civil. Segunda, efectos de la nulidad y la anulabilidad declaradas. La nulidad y la anulabilidad surten sus efectos con carácter retroactivo, es decir, vuelven atrás hasta el momento y la fecha en la que se celebró ese contrato. ¿Ya? A eso se refiere, surten sus efectos con carácter retroactivo, es decir, vuelven atrás. Bien, ahora, las obligaciones incumplidas se extinguen, ¿ya? Pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, ¿cierto? Esta no queda obligada a restituir lo recibido, más que en la medida en que se hubiera enriquecido. Si el contrato ha sido anulado por ilícito, ojo, anulado, vamos a tener mucho cuidado al establecer la terminología técnica, ¿no? Cuando me pronuncian la palabra anulado, automáticamente asumo que me están hablando de una anulabilidad. Pero si me mencionan en algún escrito o algo la palabra nulo o nulidad, asumo que me están hablando de un valor cero que no nació a la vida jurídica. Si el contrato ha sido anulado por ilícito, el juez puede, según los casos, rechazar la petición, es decir, lo que le pidan las partes. Cuando hablamos de nulidad y anulabilidad en contratos plurilaterales, ¿sí? Los efectos jurídicos de la nulidad o la anulación del vínculo que afecta a una de las partes, dice, no importa la nulidad o anulación de todo el contrato, a menos que se haya participado de manera esencial todos en esas mismas circunstancias. Pero bueno, eso es apoyo jurídico. Lo que me interesa es el 549. ¿Cuáles son las causales de nulidad de un contrato? ¿En qué casos el contrato puede ser declarado nulo? Y esto es muy importante que lo sepan. Causal número 1. Sigan con la vista y la lectura, por favor. Un contrato es nulo por faltar el objeto, ojo, el objeto o la forma previsto por la ley como requisito de validez. Hace un momentito veíamos el objeto ilícito, ¿cierto? Y dijimos que si el objeto es ilícito, el contrato es nulo. Ahí lo tienen, por faltar en el contrato el objeto. O la forma prevista por ley. De la forma también lo hemos hablado, como también lo decía Leonardo, artículo 491 del Código Civil, nos exige que ciertos contratos sean celebrados en documento público. Y si le falta la forma a ese mi contrato, lo están viendo, el 549 determina que es nulo. ¿Ya? Segunda causal o caso, por faltar en el contrato los requisitos señalados por ley. Ahora sí, por 2 puntos ponderados. ¿Quién se acuerda, que era parte además del examen,
¿Quién se acuerda cuáles son los requisitos del objeto? ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos, sentimiento, objeto, causa, forma, capacidad? Y cuando llegamos al objeto y a la causa, dijimos, por así decirlo, que ambos funcionaban de la mano. Ambos debían ser lícitos, porque acaban de ver diapositiva anterior. La causa ilícita genera la nulidad del contrato. El objeto ilícito genera la nulidad del contrato. Y el segundo numeral del artículo 549 que establece cuáles son los casos de nulidad, o mejor dicho, de nulidad, establece que cuando falte en el objeto del contrato los requisitos señalados por él. ¿Cuáles son los requisitos del objeto como requisito del contrato? Valga la redundancia. ¿Quién se acuerda? Los dos puntitos de oro. Puta, no, doctor. Estoy serio. ¿No se acuerdan? La legitimidad, es causa lícita, esas situaciones o... Cerca. Claro, hace un momento decía, un contrato será nulo si el objeto es ilícito. Entonces, ¿cuál es el requisito que debe cumplir el objeto? Uno, debe ser lícito o ilícito. Lícito, doctor, porque ese Lícito. es uno de los objetivos, sí. El primer requisito. Entonces, el objeto, para ser válido un contrato, debe ser lícito. La voluntad. Cerca. ¿Será que si yo contrato a una persona para bajar una estrella, va a poder, Capacidad jurídica de las partes. ya, y junto con esa capacidad, va a poder cumplir y bajar una estrella o no? ¿Es un objeto realizable o no realizable? Tiene que perseguir un objetivo que sea realizable. Muy bien. Entonces, los requisitos del objeto son, debe ser lícito y debe ser realizable. Si yo contrato a alguien para bajar una estrella, no va a poder, porque es imposible que baje una estrella, ¿cierto? Entonces, el segundo numeral de las causas de nulidad establecen que cuando falte en el objeto del contrato los requisitos de lícito y realizable, entonces va a ser nulo. Eso nos está diciendo el numeral 3. Es decir, que cuando un objeto sea ilícito o sea irrealizable, ese contrato es nulo, no tendrá ningún valor legal. 3. Lo propio va a ser nulo por ilicitud de la causa, por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. Fíjense, básicamente hablando, ¿cuántos requisitos del contrato tenemos hasta el tercer numeral que estamos analizando? Del 1, 2, 3. ¿Cuántos requisitos tenemos? Objeto. Segundo, forma. Cuando se lleva la forma. Tercero, causa. Cuando la causa es ilícita, el contrato es nulo. Cuando el objeto es ilícito, el contrato es nulo. Cuando en el contrato falta el objeto y la forma, el contrato es nulo. ¿Cierto? Eso nos está diciendo. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Ahora sí. ¿Quién se acuerda dentro de los vicios del consentimiento al error que se subclasificaba en 3? Error sustancial, error esencial y el requisito ¿de qué? O mejor dicho, el vicio ¿de qué? De consentimiento. Muy bien. ¿Cuáles son los otros vicios fuera del error?
el error sustancial era de algún type o más generalmente no, de algún número, algo que se ha equivocado. Bueno, dentro del error como vicio del consentimiento, establecimos que este error se subclasificaba en tres. Como bien decía, error esencial es aquel error que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. El error sustancial, aquel que recae sobre la sustancia, sobre la cualidad del objeto. Y el error de cálculo, ¿cierto? Que por lo demás es subsanable, es una omisión, una fallita de alguna operación aritmética. Fíjense, el error esencial es también causal de nulidad. Y finalmente, los casos que determine la ley, ¿cierto? Esos primeros cuatro casos son los casos llamados infraganti, se les llama. Cuando en el momento de celebrar el contrato falta el objeto. O dice contrato de estético y me están queriendo hacer firmar en documento privado. Falta la forma. Por tanto, si no hay eso, el contrato es nulo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que manejar muy bien el 549 de esa manera que nos establece cuándo los contratos son nulos, son declarados nulos. Y créanme, en la vida real, el juez va y revisa, el juez conoce la causa, la prueba es el contrato que se presume que es nulo, y el juez va a revisar con estos artículos que estamos viendo, con eso que estoy iluminando aquí. Ahí va a revisar. ¿Qué es lo que va a revisar cuando se va a invocar la nulidad? Va a revisar si el contrato tiene objeto. Primer numeral. Va a revisar si se ha respetado el requisito de la forma en ese contrato. Dos, va a revisar si el contrato teniendo objeto, este objeto es lícito y es realizado. Va a revisar si la causa es lícita o ilícita o la motivación es lícita o ilícita. Y finalmente va a revisar si existe algún error esencial sobre la naturaleza del contrato. Si una de estas causales o casos concurre en el análisis del juez, con seguridad esperen una sentencia que declare probada la nulidad y retrotraiga los efectos, como quien dice, retroceden hacia atrás hasta el momento en que se celebró el contrato considerado o declarado nulo. ¿Listo? Eso es algo muy importante que ustedes deben manejar. Otra cosa importante, esta que estoy iluminando. Personas que pueden demandar la nulidad. ¿Quiénes pueden demandar la nulidad? ¿Quiénes tienen la legitimación activa, se llama? ¿Quiénes están habilitados para poder demandar la nulidad de un contrato, de un documento? Por favor, que no se les olvide porque esto es pregunta de examen. La acción de nulidad, la acción quiere decir el proceso judicial, la acción judicial, como quieran llamarle, ¿sí? Puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo. Lo que quiere decir que la nulidad, entonces, como proceso o acción judicial, debe ser iniciada o puede ser iniciada por cualquier persona que acredite interés legítimo. Cualquier persona puede iniciar una demanda de nulidad de contrato. Otro aspecto muy importante y que va a ser pregunta de examen. Imprescriptibilidad de la acción de nulidad. ¿Quién me dice qué significa prescripción? Es cuando se deja,
sin Cuando por miedo, el paso del tiempo, cuando por el paso del tiempo se da por expirado, algo así que ya no tiene efecto con el paso del tiempo. ya, ya, perfecto. ¿Algo más? Rodrigo, quizás aportar algo más. O está bien lo que el compañero manifiesta. Creo que está bien, ¿no? Y sí, sí, está bien. La prescripción es perder un derecho por no haberlo ejercido a través de un determinado plazo o tiempo fijado por ley. Entonces, la imprescriptibilidad de la acción de la nulidad nos dice que el juicio por nulidad, y grábense bien esto, la nulidad es imprescriptible. Si fallece el titular de la obligación, sus herederos van a tener que pagar. Por tanto, la nulidad, chicos, no prescribe. En materia civil de contratos, la nulidad no prescribe. ¿Ya? No prescribe. Ahora, no olvidemos, como les decía al principio, que la nulidad no se puede subsanar, no se puede confirmar. Y el artículo 553 dice, salvo disposición contraria de la ley, el contrato nulo puede ser confirmado. ¿Qué quiere decir? Salvo que exista una ley específica que determine que en determinados actos jurídicos declarados nulos pueden extraer, pueden sacar. Y generalmente eso lo hace la policía. ¿Ya? Sin embargo, el Código Civil asegura también esta situación. Bien. Entonces, está claro. 549 del Código Civil, causales de nulidad del contrato. Por faltar el objeto o la forma, como requisito. 2. Por faltar en el objeto los dos requisitos de ley, lícito y realizado. 3. Por causa ilícita o motivación ilícita que haya generado la suscripción de un contrato que es declarado nulo. ¿Cierto? 4. Por error esencial y los demás señalados por ley. Esas son las causas de nulidad. Ahora, ¿quién puede demandar la nulidad de un contrato? ¿Quién puede iniciar un proceso? Cualquier persona. Simple y llanamente tiene que acreditar fotocopias de documentos de filiación, de grado de parentesco, lo que sea, que es familiar, tutor, de la que está dentro. La acción de nulidad, ¿es prescriptible o es imprescriptible? La respuesta correcta es que la acción de nulidad, al sentir el artículo 552, sí dice, la acción de nulidad no prescribe, no se pierde, no se termina ahí. Y es más, les digo lo siguiente, cuando se inicia un juicio por nulidad de documentos, por nulidad de transferencias, ustedes saben bien que los efectos jurídicos se retrotraen hasta el día en que se celebró ese contrato. Muchas personas salen perjudicadas. Imagínense que es un contrato de, de compra-venta. Ya, un supuesto propietario, aprovechándose de su buena fe, aprovechándose de su necesidad, fragúa todos los papeles para poder vender. Va al notario, firma las escrituras, ella también, y presenta a la alcaldía para su iniciación y inscripción. La alcaldía demora, los meses de la cuarentena le perjudican, y la anterior semana, miércoles, va. ¿Ya? Va. Si quisiera demandar la nulidad de ese documento, ¿qué es lo que tendría que acreditar esta persona? ¿Qué es lo que tendría que demostrar? Basados en que el 551 dice que cualquier persona puede demandar la nulidad. ¿Qué es lo que tendría que demostrar? La nulidad del mismo contrato, ¿no? Ya.
pero para ella ser parte de la demanda, para ella ser demandante, ¿qué tiene que demostrar? ¿Qué dice el 551 que tienen en pantalla? Eh, no lo puedo ver, Doc, está 50, 552. 551. Un momentito, un momentito. Está mal mi Zoom. ¿Dónde estamos? Ahí donde Es estoy que me yo, tapa la pantalla con el cursor, ahí estoy. como si 551. estuviera en la otra, como si estuviera en la pantalla. Está. Dice A que puede ver. demandar la nulidad cualquier persona La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona. que tenga un interés legítimo. Capacidad jurídica, ok. Un interés legítimo. Eso es lo que la persona que va a demandar la nulidad debe demostrar. ¿Cuál es su interés en la nulidad? ¿Y quiénes pues demuestran este interés? Las personas perjudicadas con un documento nulo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, debemos entender que la nulidad puede ser presentada por cualquier persona con el único requisito que acredite o demuestre su interés legítimo, pero que además la nulidad es imprescriptible. La nulidad no prescribe en el tiempo. Bien puede plantearse nulidad cuando estaba con el primer comprador, con el segundo comprador, con el tercer comprador. Sus efectos se van a retrotraer al día en que se firmó el documento declarado nulo. A eso se refiere. ¿Listo? Bien. Veamos la anulabilidad, también llamada nulidad relativa. Hace un momento en el 549 vimos cuáles eran las causales, cuáles eran los casos que generaban la nulidad de un contrato. Ahora, el 554 nos dice cuáles son los casos o causales de anulabilidad. Mentalmente van a hacer la diferencia con lo que acabamos de ver hace un momento. El contrato será anulable cuando falte el consentimiento para su formación. ¿Ya? Falte el consentimiento voluntario para su formación. 2. Por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podía reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Lógicamente, se supone que los contratos deben ser firmados por personas capaces. Ustedes lo saben bien. Más allá, no puedo alegar yo la validez o no del contrato basado en que la otra parte era incapaz. Imposible. 3. Porque una de las partes, aún sin saber o sin haber sido declarado interdicto, era incapaz de querer entender en el momento de celebrarse el contrato. ¿Quiénes son los incapaces de querer entender, pero que a la vez son capaces jurídicamente? ¿Quién lo dice? ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? ¿Quiénes son considerados incapaces de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato? ¿A quiénes se Los que considera no tienen capacidad jurídica, pues interdictos, esas personas. solamente? Dice, aún sin haber sido declarada interdicta, es decir, no ha sido declarada interdicta, pero era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato. Ah, ok, ok, ok. Yo soy capaz jurídicamente, no he sido declarado interdicto, pero en el momento de celebrar el contrato, sí, soy incapaz de querer o entender. ¿Cómo puede generarse eso? Los que están en estado de ebriedad, los que O algún efecto algún efecto de alucinógeno. sustancia, exactamente.
Soy capaz jurídicamente, pero en ese momento de celebrarse por el consumo de alguna sustancia prohibida, soy incapaz de querer o entender. Es como en las películas se ve, ¿no? Les hacen beber o les hacen dormir para poder fumar. Y cuando se dan cuenta, absolutamente no se acuerdan de nada, no conocían nada. ¿Sí? A eso se Sí. refiere. Ahora, la otra, fíjense, 4. Por violencia, dolo o error sustancial, también es una causal de anulabilidad. Puede existir violencia, puede existir dolo o existir error sustancial. ¿Ya? En las causas de nulidad se consigna el error esencial. En las causas de anulabilidad se consigna el error sustancial. ¿Quiénes pueden demandar la anulabilidad? La nulidad, quedamos claros, dijimos que cualquier persona que acredite un interés legítimo. ¿Qué es lo que prevé el Código Civil para las personas que pueden demandar la anulación? Fíjense, la anulación del contrato puede ser demandada solo por las partes, lógicamente, que han firmado el contrato. ¿Sí o no? Solo las partes. En cambio, la nulidad, cualquier persona que acredite su interés legítimo. ¿No ven? Ahora, ¿la anulabilidad prescribe o no prescribe? Tomando en cuenta que la nulidad ya hemos visto que no prescribe. Ya no prescribe, ya no se pierde. Bien lo puede probar ahora, pasado, al año, lo que sea, ya no se pierde. Veamos si la anulabilidad prescribe o no. La acción de anulación dice prescribe en el plazo de 5 años. Lo que quiere decir que la nulidad no prescribe, pero la anulabilidad sí prescribe. ¿Cierto? Sí, sí. Bien. Ahora, si prescribe a los 5 años, ¿la anulabilidad es prescriptible o imprescriptible? La anulabilidad es prescriptible. Muy bien. Y su contrario pasa con la nulidad. La nulidad es imprescriptible. Imprescriptible. ¿Listo? Por favor, chicos, tomen muy en cuenta ese tema. Bien, estamos llegando creo que muy rápido. No sé si el reloj ha corrido al final de la segunda sesión. 2 segundos y les vuelvo a pasar la última para terminar con el resumen del documental y podamos cerrar el tema de la nulidad y la anulabilidad. ¿Listo? Está bien. Doc, no voy a poder ingresar a la última clase. Por favor, tengo que alistar para mañana. Tengo trabajo. Ya, ya. De todas maneras, la grabación va a estar en plataforma, chicos. Va a ser un documental, ¿no? En la Sí, plataforma lo voy sí, a poder sí, ver. sí, sí. Está bien. ¿Listo? Ya, ok. Gracias.